Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes. Soy el Alfredo Rubio, y tengo la bendición de compartir la palabra de Dios con todos viendo por la internet también. Les damos la bienvenida, amén. Amén. Y hermanos, amigos, estoy tan emocionado de compartir este mensaje con todos aquí que están aquí y también a ustedes viendo por la internet. Gracias. Hoy vamos a continuar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 1 a 18. Y hermanos, amigos, es muy importante este libro para que nosotros como cristianos entendemos lo que este autor está diciendo. Yo creo que es el Pablo, ¿ok? Hay unos que dicen que es otro, pero yo digo que es el Pablo. Pero también en este estudio vamos a leer algo muy importante del nuevo pacto. Sí, ya tenemos como unos meses pues hablando de el nuevo pacto, el pacto que Cristo hizo con su sangre, ¿no? Pero es muy importante para nosotros como cristianos para entender este principio que vamos a leer hoy. Y esto, hermanos, es que vamos a hablar es que Jesús vino a cancelar el primer pacto para poner en vigencia uno mucho mejor, ¿no? Uno mucho mejor. Y esto significó eliminar el sistema viejo, pues, el sistema de sacrificios contenido en la ley ceremonial. Pero, hermanos, en este nuevo pacto en la sangre de Cristo, no significó eliminar la ley moral de Dios. ¿Ok? Los 10 mandamientos. ¿Ok? Este nuevo pacto a través de Cristo eliminó todas las barreras que separaban a Dios y el hombre. ¿Ok? Por eso vino Cristo. ¿Ok? Para eliminar todas las barreras. No eliminar los 10 mandamientos. ¿Ok? Esos son santos, ¿no? Pero también estos creyentes en Hebreos continuaron luchando para comprender que el antiguo sistema o la ley ceremonial estaba ahí para preparar al pueblo para la venida de ¿quién? De Cristo, amén, de Cristo. De que con la muerte y su resurrección de Cristo, el sistema antiguo o el sistema viejo ya no fue necesario. Y a través de Cristo podemos cumplir la ley moral, dejándolo, Cristo, vivir en nosotros, ¿ok? En nosotros. A través de Jesucristo, sí, es importante que también entendemos lo que vamos a leer hoy, ¿ok? Es importante de entender si algún sistema religioso les enseña que para obtener la salvación a través de buenas obras, esta religión esencialmente está rechazando el significado de la muerte de Cristo e insultando la obra del Espíritu Santo. Amén. La verdad, hermano, es que cuando recibimos a Jesucristo, Jesucristo, nos hace completamente justos en Dios, con Dios. ¿eh? Él nos hace completamente justos con Dios. Amén. Muchos de estos creyentes eran como muchos cristianos de hoy, todavía viviendo en las sombras, ¿ok? Viviendo en las sombras. Y una pregunta que tengo para nosotros hoy es este. ¿Estás viviendo en la plenitud de la luz de Dios? ¿O estás viviendo en las sombras? ¿Estás viviendo en la plenitud de la luz de Dios o estás viviendo en la sombra? Y amigos, este es el título del mensaje hoy. Viviendo en las sombras. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por otro día, Señor, para
compartir la palabra de Dios con todos, viendo por la internet, redes sociales. Gracias por eso, bienvenidos. También para todos que están aquí, también para todos que van a ver este mensaje la semana que viene. Señor, pedimos más conocimiento para entender lo que estamos leyendo, hablando hoy. Vamos a discutir estos puntos. Ayúdanos a comprender que está diciendo este autor aquí, porque todavía hay muchos cristianos luchando en este principio. Todavía quieren traer el religión adentro del cristianismo. No va a quedar. También, Señor, oro por el don de la enseñanza, que las palabras que salgan de mi boca provienen directamente de tu corazón. También, como dijo el hermano Refugio, oramos por la Verónica y su mamá. Gracias por lo que estás haciendo ahí. Gracias por eso. También oramos por esta nación, Señor. Los líderes de esta nación. Sí, oramos por lo que va a pasar otro mes, en noviembre, que va a pasar. Enséñanos, Señor, a amar a otros como tú los amas. Oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Con eso, hermanos, por favor, vamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 1 a 18. Amén. Hebreos 10, 1 a 18. Ok, y dice, versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían y más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Okay? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no que existes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Estos versículos, hermanos, dicen mucho. Y en esta porción de las Escrituras vamos a ver varios puntos que vamos a discutir. El punto número 1, la sombra del antiguo pacto. Y eso hablamos en versículos 1 a 4. Punto número 2, la iluminación del nuevo pacto, ¿okay? En versículos 5 a 10. Número 3, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Versículos 11 a 16. El punto 4, nuestros pecados nunca más serán recordados. Amén. Versículos 17 a 18. Hermanos, amigos, mi oración por todos que estamos aquí y también ustedes viendo por la internet, que aprendamos más sobre el significado de lo que Cristo hizo por la raza humana, no solo los cristianos, pero la cruz era por todos, amén, es para todos. Bueno, antes de leer de estos versículos nuevamente, tengo algunas preguntas. Me gustan las preguntas, amén. Y las preguntas que tengo para nosotros hoy son estas. ¿Estás viviendo en la sombra? ¿Estás viviendo en la sombra del amor y la misericordia de la gracia de Dios? La sombra de la misericordia y la gracia de Dios. ¿O estás viviendo en la sombra de las tradiciones de tu religión? La sombra de las tradiciones de tu religión. ¿O estás viviendo a las sombras corriendo y escondiéndose de la presencia de Dios? Corriendo, hermanos, y escondiéndose de la presencia de Dios. Bueno, vamos a discutir eso. Echamos un vistazo a algunas escrituras para ver algunos ejemplos de estos preguntas. Amén. Por favor, vamos al Salmos, el libro de Salmos 17, ¿ok? 17, versículos 3 a 8, por favor. Salmos 17, 3 a 8. Y dice, voy a leer en otra traducción, una nueva traducción viviente. Amén. Y versículo 3 dice, pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescataste a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndame bajo la sombra de tus alas. Amén. Amén. Por otro, quedamos aquí en Salmos. Por favor, vamos al capítulo 36. Ok, Salmos 36, versículos 5 a 7. También en Nueva Traducción Viviente dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas.
la justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Amén. Otra vez la sombra de tus alas. Bueno, con eso, hermanos, vamos al libro de Marcos para ver otro ejemplo, lo que dice viviendo en la sombra de religión. Un ejemplo de viviendo en la sombra de religión. Marcos 7, 5 a 8, por favor. Marcos 7, 5 a 8. Y dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no sigan nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, dice, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Amén, ouch. Viviendo en la sombra de religión, amén. Bueno, por el último ejemplo, por favor, otra vez vamos al Salmos, ¿no? Salmos 139, versículos 7 a 12. Y aquí, corriendo y escondiéndose de la presencia de Dios, ¿ok? Salmos 139, 7 a 12, ¿ok? Y este es un salmo de David. Un salmo de David. Y versículo 7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultará y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, Señor, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son los mismos para ti, corriendo y escondiéndose de la presencia de Dios. Amigos, hermanos, viendo cuál de estas sombras estás viviendo. En la sombra de la cruz, en la sombra de religión, o en la sombra escondiéndose, corriendo de Dios, el cual de estas sombras estás viviendo. Bueno, hermanos, con eso echemos otro vistazo a estos versículos de Hebreos 10, ¿ok? Hebreos 10, 1 a 4. Aquí hablando la sombra del antiguo pacto, ¿ok? La sombra del antiguo pacto. Versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más la conciencia de pecado.
Hermano, una cosa aquí que muchos no entiendan del Espíritu Santo. En cristianismo no es otra religión, como dicen otros. En cristianismo sí tenemos el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos da su Espíritu Santo. Y aquí hablando de la conciencia de los pecados, en estas religiones del mundo, nada cambia. Van para la iglesia y oran y salgan de las puertas y ahí se van. Hay muchos que se van a la cantina. Ouch. Y nada cambia aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Como cristianos nosotros hoy, si no tenemos el Espíritu Santo, no hay esperanza. Porque nosotros también vamos a salir de las puertas y vamos a ir por las calles. Pero sí tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía. Él nos habla. Y ya deja eso. Ya es basura eso. Pero hermanos, amigos, tu religión no puede ser eso. Sí, lloras y vas orando, sí, pero nada cambia porque no tienes el Espíritu Santo en tu mente y en tu vida. Sí, yo sé que sí amas a Dios. Hay muchos que aman a Dios. Pero dice la palabra dice que el Dios no te conoce. ¿Por qué? Porque no tienes su Espíritu Santo. Y aquí hablamos en este versículo de aquí, donde dice, de otra manera se serían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tienen ya más la conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En cristianismo vamos a la iglesia, ¿no? Juntamos aquí. No para recordar los pecados, porque los pecados ya Dios la quitó. Pero en religión van otra vez para orar los pecados que hicieron 3 años pasados. Siempre ando orando por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la conciencia no está limpia. Pero hermanos, que es triste para mí un pastor, es ver los cristianos así. Oh, ¿puedes orar por mí, pastor? ¿Qué pasa pues? Orando por el pecado que hice 3 años. ¿Qué pasa? Hermano, Jesucristo lo quitó, lo llevó, lo limpió. Una vez para siempre, ¿no? Una vez para siempre. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo se relaciona hoy con ese? Amigos, si estás orando a un múnica aquí, de cerámica, o un de napader, de madera, déjame decirte, es un ídolo. Ok, y eso sí amas a Dios, pero Dios no está bueno con eso. Aquí dice, sí pueden orar a este, oh, quita los pecados, oh. Pero nada va a cambiar, hermano. Nada. En el versículo 1, en otra traducción se dice así. Se dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, una imagen. Tenú anticipó de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. El antiguo pacto tenía la sombra, una imagen borrosa de las cosas nuevas por venir. La vieja sombra tuvo que ser quitada para entrar a la nueva, y la nueva es el Evangelio. Evangelio. El Evangelio es la verdadera imagen de las nuevas cosas por venir. El Evangelio no nos trae una sombra,
no nos trae una imagen borrosa, no nos trae una concepción mental. El Evangelio sino nos trae la verdadera imagen misma de las cosas celestiales. Amén. Como se dice en Juan 1:14, dice, y la palabra, el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo. ¿Quieres mirar la imagen del Evangelio? Jesucristo. Jesucristo. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, amigos, hermanos, como cristianos, aprender esto? Pues bueno, la ley, la sombra era como que producía obras, sacrificios, pues, para cubrir el pecado. El sacrificio para cubrir, para esconder, pues, cubrir el pecado, no quitarlo. Día tras día, año tras año. Esta era algo externo que tenía que pasar por algo nuevo. Lo viejo era algo que basaba en la vista de obras. Necesito hacer esto, necesito hacer esto, necesito hacer esto. Pero ahora tenía que cambiar a algo basado en ¿qué? En la fe. Ya no necesitamos ofrecer eso, no necesitamos hacer esta obra para agradar a Dios. Jesucristo hizo todo. Y ahora es basado en fe. En fe, amén. Pero hermanos, todavía hay muchos en la iglesia que nunca crecen, escúchame por favor, nunca crecen más allá de las figuras y las sombras. No crecen más allá de las figuras. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no viven la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a Hebreos 10. Continuamos en versículos 5 a 10. Hebreos 10, 5 a 10. Aquí hablamos de la iluminación del nuevo pacto. La iluminación del nuevo pacto. Y versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer mi voluntad. Así dice la palabra, para hacer mi voluntad. No, dice para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Quita el viejo para establecer el nuevo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Amén. Hermano, una cosa que a menudo olvidamos es que Jesús era completamente humano. Completamente humano y también completamente Dios al mismo tiempo. Y sí fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Estaba concentrado en un pensamiento. En un pensamiento. El Padre me preparó este cuerpo.
el Padre me preparó este cuerpo. Donde dice, por cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermanos, esta fue la mentalidad de Cristo. Hay muchos que, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Pues por amor, por gracia, por esto. Aquí vamos a ver por qué hizo Cristo esto. Esta fue la mentalidad de Cristo. El Padre dice, me he preparado este cuerpo. Lo tengo para su disposición, para su servicio y para su gloria. Estoy listo en cualquier momento para hacer un sacrificio para Él. Mi único propósito es complacerlo a Él. Ese era el propósito de Dios, de Cristo, para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, esta mentalidad es lo que Cristo nos enseña en su Evangelio. Con eso vamos, por favor, a Romanos 12, versículos 1 a 2. Esta misma mentalidad que Cristo tenía también nos enseña en su Evangelio. Romanos 12, 1 a 2, por favor. Y aquí hablando Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Bueno, también, hermanos, vemos en el versículo 10 algo muy asombroso en Hebreos 10:10. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué? Santos. Santos. Una vez nomás, cada año. Una vez, ¿para qué? Para siempre, para siempre. Cuando recibiste Cristo, ya hace 10 años, ¿todavía está santo? Yo creo que sí, I pray. Si estás viviendo, estás leyendo, estás obedeciendo lo que dice la palabra, sí. Los pecados ya están quitados, están limpios por la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, fue en el paraíso, en el jardín de Edén, donde el pecado entró en el mundo. ¿A través de qué? A través del cuerpo. Fue en el cuerpo donde el pecado mostró su poder. En la codicia por la comida prohibida, el pecado demostró su triunfo. Pero ahora, debido a la sangre de Jesucristo, este cuerpo ha sido, ¿qué? Redimido. Amén. Y ahora se convierta en el ¿qué? En el templo del Espíritu Santo. Dani, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y un miembro del cuerpo de Cristo, y un día pronto, hermanos, será hecho como su cuerpo glorioso. Amén. Un día pronto, gracias a Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos, la gracia de Cristo en este cuerpo, la gracia reinará y triunfará. Ya no el pecado, ya no el pecado. La gracia de Dios ya triunfará. Amén. Esto es la iluminación del nuevo pacto. Bueno, con eso, hermanos, continuamos a Hebreos 10, 11
a 16, por favor. Hebreos 10, 11 a 16. Aquí hablando el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote ese día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, ¿dónde? A la diestra del Dios. Amén. De ahí adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Amén. Y nos atestigua los mismos Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. En sus mentes la escribiré el Evangelio. Ok, miremos el versículo 12 más cerca. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, para algunos cristianos, también amigos viendo en este mensaje, permite compartir algo que les pido que comprendan completamente de este versículo. Amigos, hermanos, Jesús ya no está en la cruz. Ya no está en la cruz. Hay muchos que piensan que cada vez que pecan, ahí ponen Jesucristo en la cruz. No. Jesucristo ya no está en la cruz. Pero hay muchos si lo ven así. Y dice, he visto a tanta gente luchar con esto. Jesús fue a la cruz una vez. Él ya no está ahí cada vez que pecas. Él está donde? A la diestra del Padre. Amén. Hermano, Jesucristo no busca, escúchame, no busca nuestra simpatía ni nuestras lágrimas por lo que hizo en la cruz. Hay muchos que ven la cruz y lloran. Yo sí lo entiendo. Pero Jesucristo ya no está en la cruz. Y hermanos, realmente Él nos desea los lágrimas, para lloramos ahí. No. Él requiere nuestra obediencia. Si vamos a la cruz y tenemos pecado, sí, como cristianos, sí, repenten así y déjalo ahí. Pero en eso el arrepentimiento se cambia, ¿no? Porque si vas día por día aquí, perdóname Señor, ahora hermano se está jugando con Dios. Ten cuidado con eso. Y en el otro versículo que vamos a leer otra vez, vamos a hablar de eso. Ok. Permíteme, hermanos, habiendo ellos que andan jugando con Dios, okay, andan jugando iglesia, andan ahí en la calle pecando y aquí entran en la iglesia llorando y se van y nada cambia, ok. Por favor, vamos a ver un versículos aquí, Hebreos, por favor, vamos a Hebreos 6. 4 a 6, yo creo que yo no lo puso ahí por el Santiago, pero Hebreos 6, 4 a 6, y dice esto, ok, por aquellos jugando iglesia. Y dice Hebreos 6, 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes
partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y expiándole a vituperio. Jugando iglesia. Wow. Es como dije la semana pasada, hermanos, cuando Cristo vino por primera vez, vino como un cordero, ¿no? Con gracia, misericordia, con salvación. Pero cuando regrese, va a venir como un león, con juicio. Con juicio, amén. Bueno, llegamos al versículos 17 a 18 de Hebreos 10. Por favor, Hebreos 10, 17 a 18. Y aquí hablamos de nuestros pecados, nunca más serán recordados. Nunca más. Miriam, nunca más. Gracias a Dios. Y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. No hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, por el sacrificio que Cristo pagó en la cruz, anuló la vieja forma, ¿ok? No la vieja forma de hacer cosas, ¿ok? Canceló el antiguo pacto y introdujo el nuevo pacto. Por favor, vamos a Hebreos 12, versículos 1 a 2 para ver lo que dice de esto, ¿ok? Hebreos 12, 1 a 2. Y dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto los hacemos a fijar la mirada en Cristo, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, hermanos, le esperaba el gozo de la cruz. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono del Dios. Amén. La cruz era algo que gozó. La cruz. Pues bueno, hermanos, si andan viendo esto y andan luchando con su fe, andan luchando en su caminar con Cristo, ¿qué dice Jesús? Para quedar en la fe. Con eso, hermanos, por favor, vamos a Juan 15, 1 a 10. Aquí hablando Jesús, ¿no? Aquí la vid verdadera. Es una cosa interesante cuando luchamos en la fe. La primera cosa que dejamos abandonado es la palabra de Dios. Porque pensamos que podemos arreglar todo, ¿no? Nosotros mismos no podemos, ya sabemos eso. Juan 15, 1 a 10 dice, aquí hablando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en quien llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Amén. El último versículo para hoy, hermanos. El Salmos 91, del que leyó el refugio. Pero vamos a leer versículos 1 a 4 otra vez, por favor. Salmos 91, versículos 1 a 4. Otra vez hablando, morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Altísimo, ¿no? Dice versículo 1, el que habita al abrigo de Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y ardara es su verdad. Amén. Amigos, hermanos, estás viendo en la sombra. ¿Cuál sombra estás viviendo tú? ¿En la sombra de Dios o la sombra del mundo? Permite decirte que Dios te ama y Dios desea que tú lo recibes hoy, porque hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de salvación. Por favor, no lo rechaza otra vez. Posiblemente esa es la última oportunidad que vas a tener. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender lo que dice este mensaje, lo que dice el Evangelio. También oramos por ellos, viendo por la internet, redes sociales, también oramos por ellos que si no tienen una relación personal con usted, Señor, que tu Espíritu Santo nos toca sus corazones, nos habla a sus mentes, que se ven qué es lo que está pasando en el mundo y ven la urgencia de lo que está pasando. Mañana no es prometido, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Oramos por ellos, Señor. También oramos por todos aquí. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esta comunidad para compartir el Evangelio con ellos. Aquí en Queen Creek, Señor, oramos porque hay muchas cosas que tú estás haciendo y gracias por todas estas. Gracias por lo que estás haciendo aquí en este lugar de Queen Creek, esta iglesia de Calvary Chapel. También, Señor, oramos por la Verónica y su mamá y la familia también. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo ahí. Gracias por todos los que están aquí. Y vamos a tener un tiempo de compañerismo, de comida. De comida. Gracias, Señor, por eso también. Señor, no tenemos las palabras para decirte qué tanto te amamos.
que tanto, Señor, te amamos. Gracias, Señor, por otro día. Gracias por este mensaje. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.